133.79%. Es decir, al haber vendido en abril del 2020 1.461 unidades solamente, y esto como consecuencia del aislamiento social, los impedimentos para las operaciones normales por parte de las distribuidoras y de los propios clientes, la incertidumbre que se generó con la llegada a nuestro país de la pandemia COVID-19 nos deja una muy baja base de comparación, y por ello este relevante incremento en términos relativos. No obstante, la atipicidad manifiesta del resultado del bimestre abril-mayo del 2020 se ve confirmado lo que ya habíamos anticipado, que tendríamos estos crecimientos en términos relativos. Lo mismo estamos esperando que ocurra en el mes de mayo, y debe de ser observado de esta manera, un resultado atípico. Cuando tenemos ya los resultados del primer cuatrimestre, mostramos la comercialización de 9.857 unidades, que comparadas con el incremento que tenemos para el mismo periodo es del 15.98%. Con estos resultados, lo veremos hacia el final de nuestra presentación, vamos corriendo muy cerca de lo que es nuestra estimación para el año 2021 en la parte alta de la proyección. Por lo tanto, creemos que estaremos en ese rango que habíamos manejado, entre 30.675 unidades, incluso por arriba de las 31.000, claro, a reserva de observar el comportamiento en los próximos meses. Por segmentos, tenemos durante el primer cuatrimestre que hay un avance del 21.36% en el segmento de carga, de manera mucho más importante el mejor desempeño observado en la venta de tractocamiones. Los tractocamiones muestran un incremento del 36.98%. La parte que tenemos en el resto de camiones, es decir, camiones de menores dimensiones, tienen un avance del 8.8%. Lo que no hay un buen desempeño aún es en el segmento de pasaje. Los autobuses, tanto los foráneos como los autobuses que se destinan a el transporte de personal, al transporte urbano y suburbano, en general todo lo que integra el rubro de pasaje, muestra una caída todavía en el primer cuatrimestre del 11.37%. Ya con estas cifras, en general, tenemos un avance del 15.98% en el total de nuestro mercado. Para el mes de abril, ya lo había comentado, por la diferencia de la base de comparación tan baja de abril del 2020, pues tenemos este incremento en ventas totales del 133.79%, y que con excepción de los autobuses foráneos nos lleva a incrementos relativos muy importantes en el resto de los segmentos en que se divide nuestro mercado. En lo que toca a lo que anticipaba hace algunos minutos, las estimaciones de venta, podemos observar que conforme a el rango esperado por AMDA, que va de las 30.675 unidades en la estimación media, y 31.931 unidades en la estimación
alta, estamos corriendo con los resultados al primer cuatrimestre más cerca de este nivel alto dentro de nuestras proyecciones. Es con el dato que llevamos registrado de 9.678 unidades al cierre del primer cuatrimestre, tenemos tan solo una diferencia del 1.3% en nuestra estimación en el nivel alto, con 9.555 unidades. Hay una mayor diferencia del 6.8% respecto del nivel medio, con 9.017 unidades. Ojalá que nos hayamos equivocado y que incluso sea mucho más grande la diferencia en favor de tener mejores ventas en el mercado mexicano de vehículos comerciales pesados. Pero creo que es una buena aproximación lo que estaría registrándose al cierre del primer cuatrimestre, y una vez que han transcurrido el primer tercio de este 2021, podemos confirmar la tendencia. Este año estamos observando una mejoría respecto al desempeño del año 2020, cuando cerramos con poco más de 26,000 unidades. Sin embargo, será todavía insuficiente para llegar a los niveles de venta registrados en 2019, cerca de las 40,000 unidades, y muy lejos de las más de 50,000 unidades que obtuvimos en el ya lejano 2007, y por supuesto mucho más lejos de lo que es la estimación de demanda posible en el mercado mexicano, conforme a las características de comercio que se tiene, y que demanda una mayor, o demandaría una mejor condición de la venta de vehículos comerciales pesados. En lo que toca al desempeño por marca, en el primer cuatrimestre de enero a abril hay 6 marcas que presentan avance. Dina igualmente, y debido a una muy baja base de comparación, tiene un incremento en términos porcentuales del 1.471%, Freightliner avanza 12.3%, Hino 26.9%, Isuzu 42.2% de avance, Kenworth con una mejora del 63.5%, y Volkswagen Camiones y Autobuses con un incremento del 75.4%. Es importante mencionar que las 5 principales marcas en la participación de nuestro mercado mexicano concentran el 83.8% del total de las ventas. En este caso hay un ranking que en el segmento de carga es encabezado por Freightliner con el 31.74%, seguido de Kenworth con el 29.58% en segunda posición. En tercer lugar tenemos a International con el 15.1%. En cuarto lugar, Isuzu con el 9.7%. Hino participa con el 6.37% en la quinta posición. En el segmento de pasaje, Mercedes-Benz Autobuses encabeza el mercado nacional con un poco más del 50%. International sigue con el 17.5%. Volkswagen en tercera posición con el 13.96%. Dina alcanza el cuarto lugar en este ranking con el 8.88%, mientras que Volvo Buses obtiene la quinta posición con el 5.73%. Es evidente el peso que tiene el segmento de carga en nuestro mercado, concentrando el 87.4% del total de las ventas,
mientras que el segmento de pasaje le corresponde el 12.6% del mercado total. Finalmente, y en seguimiento a lo que corresponde al desempeño por fuente de energía, hay una concentración muy alta en la motorización a diésel. El 99.5% de las ventas registradas a lo largo de este primer cuatrimestre del 2021 corresponden a motores diésel que hacen un mercado muy importante en su relación con este combustible. En el caso de los vehículos movidos a gas natural, tenemos una participación del 0.4% y en el caso de los vehículos híbridos una muy reducida participación del 0.1%. Con los números en términos absolutos, pues podemos tener también una mejor apreciación de lo aquí comentado. Se han comercializado 9.809 camiones a diésel, solo 36 que utilizan gas natural vehicular y 12 que utilizan la tecnología híbrida, equipados con un motor diésel y un motor eléctrico. Con lo que tenemos de avance a el primer cuatrimestre, reitero, hay una tendencia de rebote que se manifiesta constante y que esperamos continúen estas condiciones a lo largo del año para cerrar el 2021 con una mejor condición cercana o arriba del 12% en comparación con lo que fue el cierre del 2020. Hasta aquí mis comentarios y como siempre atentos a sus preguntas al final de la participación del ingeniero Miguel Elizalde. Muchas gracias por su atención. Gracias, Guillermo. Si podemos poner ahora nosotros como ANPAC, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, nuestra presentación. Gracias. Si quiero poner la siguiente, por favor. Bueno, iniciamos con las ventas al mayoreo de vehículos pesados. En esta ocasión queremos poner primero la tabla en donde vamos a ver el crecimiento que tuvimos en el mes de abril. Ya lo comentaba Guillermo, hay que tomar en cuenta que abril del año pasado fue precisamente el mes cuando la industria automotriz de vehículos pesados para el autotransporte no estábamos considerados como una actividad esencial. Entonces vamos a ver una caída muy pronunciada tanto en ventas al mayoreo como en producción como en exportación. Entonces vemos aquí en el mes de abril, comparando el abril de este año con el año pasado, un crecimiento del 163.6% en tractocamiones. El resto de carga incrementa 113.1%. El subtotal de la carga, un incremento del 139%. Pasajeros de autobuses foráneos, sigue muy crítica la situación. Solo en esta ocasión un crecimiento del 16.7%. El resto de pasajeros, es decir, autobuses principalmente urbanos, vemos un crecimiento del 467.9%. El subtotal de pasajeros, tanto autobuses foráneos como urbanos, vemos un crecimiento del 422%, lo que nos da de manera global el mes de abril del 2021 comparado con el 2020, un crecimiento del 157.7%. Repito, tomemos estas cifras con ciertas reservas, ya que la base, que es el año 2020, no estábamos considerados como una actividad esencial, entonces se pararon prácticamente las plantas productivas y esto impactó obviamente las ventas al mayoreo. Ahora, cuando vemos el acumulado enero a abril, ya empezamos a que se modera un poco más y creo que la tendencia va a ser más realista, aunque todavía no estamos a los niveles
de prepandemia, como más adelante lo vamos a ver. Carga tractocamión, las cifras acumuladas un crecimiento del 38%, el resto de carga un crecimiento del 37.5%, carga en su totalidad un crecimiento del 37.7%, autobuses foráneos una caída del 81.6%, es donde el aforo ha impactado de una manera considerable los autobuses foráneos y por esta razón no se está renovando flota. En el resto de autobuses, que son principalmente urbanos, vemos un crecimiento del 45.6%. El subtotal de pasajeros, de vehículos pesados de pasajeros, nos da un crecimiento del 13.3%. De manera, digamos, global, las ventas acumuladas al mayoreo de enero a abril de vehículos pesados para el autotransporte, tanto de carga como de pasajeros, nos da un crecimiento del 33.9%. Ahora pasamos a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina, en la gráfica, me voy a detener porque es muy importante considerar un par de factores que ya comentaba también nuestros compañeros de AMTA, Guillermo Rosales. Es decir, aquí vemos en la línea en gris, las cifras mensuales están graficadas, ventas al mayoreo de vehículos pesados mensuales del año 2018. La línea verde son las ventas del año 2019. Aquí ven un pico en el mes de junio. Esto es debido a que precisamente el día último de junio del 2019 se tuvo el cambio de la tecnología de Euro 4 EPA 4 a Euro 5 EPA 7. ¿Por qué vemos ese pico? Porque si no hay incentivos a las nuevas tecnologías, si no hay financiamiento específico a las nuevas tecnologías, se genera este efecto que vemos, que el transportista prefiere la tecnología que ya conoce con mayor certeza, y vemos este efecto de crecimiento en el primer semestre y una caída más pronunciada en el segundo semestre. Entonces, tomemos eso en cuenta, este efecto que se ve solo en las cifras al mayoreo, como lo vieron con las cifras de Guillermo, no está tan pronunciado en las cifras al menudeo. ¿Por qué? Porque este efecto es por la norma 044, que regula solo al fabricante y no al distribuidor. Entonces, recordemos que las cifras al mayoreo son ventas del fabricante al distribuidor. Entonces, si queremos ver el impacto de la normativa más claro, va a ser en las ventas al mayoreo. Entonces, la línea azul son las ventas de vehículos pesados del año 2020. Vemos muy clara la caída en el mes de abril y en el mes de mayo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esta gráfica para poder entender un poco el contexto en el que estamos? Pusimos una tabla en la parte superior derecha con el promedio mensual de ventas de ese año. Es decir, en 2018 el promedio mensual fueron 3.425 unidades, 2019 3.320 unidades, 2020 1.993 unidades, y lo que íbamos de enero a abril del 2021, 2.212 unidades. Creemos que con esta tabla puede quedar un poco más moderado el efecto tanto del impacto del cambio de la normativa ambiental en 2019 como el impacto de la pandemia del año 2020. Por eso ahora agregamos el año 2018, que digamos no tiene los mismos efectos ni del cambio normativo ni de la pandemia. Entonces, si vemos, colocamos 2.301 unidades en abril del 2021 contra 2.861 unidades de abril del 2018. Ahora, si lo vemos promediado, la diferencia es lo que lleva de este año. Me regreso a la tabla, pues vemos una caída del 2021 respecto al promedio del meses del 2020 un crecimiento del 11%, que está mucho más moderado o ponderado, a diferencia del 157% que vemos. Entonces, esta es como para que ubiquemos el contexto en que estamos. Va a variar mucho si comparamos con 2019 y si comparamos con 2020,
por eso agregamos la línea del 2018. Y aquí quiero destacar que si bien las cifras muestran un repunte en el sector, es fundamental apuntalar el crecimiento para llegar a niveles de venta de prepandemia. Es indispensable consolidar y expandir los avances que ya se han hecho en materia ambiental con la tecnología vigente. La industria es fundamental para la reactivación económica del país y por su contribución a la derrama económica y el empleo. Entonces, aún no hemos alcanzado niveles prepandemia y de años previos, como pueden observar en esta gráfica. Nos encontramos por debajo del potencial del mercado interno. Es decir, vamos en el camino correcto, pero necesitamos consolidar el crecimiento. Pasamos a la siguiente lámina, donde ya vamos a ver la parte de vehículos de carga. Vemos el mismo efecto de la lámina anterior, por eso agregamos también las cifras del 2018, muy similares las cifras del 2021 a las cifras del 2018, es decir, 1.993 vehículos pesados en abril, comparado con 2.148 vehículos. Y si se fijan la tendencia tanto de los últimos años, quitando el efecto de pandemia y quitando el efecto de la normativa ambiental, pues vemos como enero se parece mucho al 2018, febrero también, marzo una ligera diferencia y abril también. Entonces, probablemente sigamos una tendencia similar al 2018 y por eso quisimos destacar, de nuevo recalco, agregar las cifras 2018 y ver el efecto que más moderado respecto al 2019 y el 2020. Es decir, las ventas al mayoreo de vehículos pesados de carga caen en abril 7.2% comparado con 2018, 39.8% comparado con 2019 y crece 139% comparado con el 2020. Ahora pasaremos a la gráfica donde vamos a ver las cifras de pasaje. Lo hicimos exactamente igual. Caen en abril 56.8% comparado con 2018. El pasaje sí ha resentido mucho más el tema por el distanciamiento social. Lo que hemos platicado con autoridades de movilidad y transporte en todo el país es que en promedio pueden estar entre un 50 y 60% de su capacidad, que es lo que está sucediendo ahorita en muchas rutas de transporte urbano de pasajeros, que tienen unidades paradas. ¿Por qué? Porque no tienen el aforo para una capacidad para utilizar todos sus vehículos. Ni se diga en términos de autobuses foráneos. Vemos las caídas de los autobuses foráneos que son la única cifra negativa que vemos en este mes. Entonces, sí es situación mucho más crítica en pasaje que en carga. Si comparamos con 2019, pues es de 38.6% la diferencia. Y si comparamos con 2020, es un crecimiento del 422%. Repito, no es una cifra que sea muy positiva, hay que ver el contexto. Por eso lo explicamos en esta gráfica. Es decir, vemos un 422% de crecimiento en abril, pero si lo comparamos con el resto de los años, estamos muy por debajo de lo que hemos colocado en otros años y, repito, muy por debajo del potencial de renovación en este sentido. Pasamos a la siguiente gráfica ahora. Vemos en esta lámina, queremos destacar que la línea verde que veíamos hace unos momentos del efecto de la normativa ambiental significa que desde el 1 de julio del 2019 nosotros solo fabricamos o importamos tecnologías Euro 5 o EPA 7. ¿Qué pasa si sumamos estas ventas al mayoreo del 1 de julio del 2019 a abril del 2021? Bueno, quiere decir que ya se renovaron 46.468 unidades, precisamente con esta tecnología
Euro 5 y EPA 7. Es decir, ya estamos apoyando al medio ambiente, ya estamos reduciendo emisiones. Si tomamos un vehículo Euro 5 EPA 7 y lo comparamos con la edad promedio de un vehículo actual de 19 años, reducimos en 83% los NOxes y en 50% el material particular. Y repito aquí algún dato muy importante, son más de 46.468 unidades renovadas en total con esta nueva tecnología, porque en efecto se han renovado Euro 5 y EPA 7 previo al año 2019. No tenemos ahorita el dato exacto, yo estimaría que son más de 50,000 unidades sin problema, pero los datos duros que tenemos y oficiales son más de 46.468 unidades. ¿Por qué ponemos esto? Porque ya estamos contribuyendo al medio ambiente, ya estamos como industria automotriz de vehículos pesados participando en apoyar las inversiones que se requieren como industria para poder lograr motores más limpios, más eficientes, vehículos más seguros, son muy grandes y muy fuertes. Ese es un compromiso de nuestra industria y por eso queremos precisamente continuar apoyando al medio ambiente con esta tecnología Euro 5 EPA 7, porque ayuda a reducir emisiones. Si avanzamos a la siguiente tecnología de manera obligatoria y absoluta, sin la disponibilidad que se requiere de diésel de ultrabajo azufre, toda esta renovación va a disminuir. Obviamente, con el impacto en emisiones que esto vendría a traer. Es decir, queremos continuar renovando con Euro 5 EPA 7 y en apoyo al medio ambiente y por supuesto que reiteramos a las autoridades el tema de actualizar, ajustar las normativas 044 a la realidad que tenemos del diésel de ultrabajo azufre en el país. En conclusión, y no nomás es AMPAC y AMDA, sino es toda la cadena de valor de la industria del autotransporte, queremos que permanezcamos por más tiempo con Euro 5 y EPA 7 hasta que se tenga el diésel en todo el territorio nacional para poder precisamente continuar reduciendo emisiones. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, donde ya vamos a ver la producción de los vehículos pesados. Vemos que cae en abril 25% respecto al 2019. Comparamos aquí las cifras con el año 2019 porque en producción no vemos el impacto que vemos en ventas al mayoreo, pero también agregamos las cifras del 2018. Muy similares las cifras de 12.290 unidades de 2018 comparados con las 12.767 unidades del 2021. Claramente se ve el cómo se tuvieron que parar varias plantas de vehículos pesados, esto impactó la producción y lo vemos en el mes de abril en la gráfica en la línea azul y lo vamos a seguir viendo también durante el mes de mayo. Pasamos a la siguiente, por favor. En términos de producción de vehículos pesados, en 2021 se han dejado de producir 220 autobuses foráneos comparado con el 2020. Esta es de las cifras, por supuesto, más críticas que tenemos en términos de pasaje y como ven en el mes de abril es la única cifra negativa. En tractocamiones crecimos 940.6%, repito, tomemos esta cifra con cautela. El resto de carga crece 64.8%, el subtotal de carga es de 375.4% de crecimiento del mes de abril con respecto al mes pasado. En autobuses foráneos, pues de 5 autobuses que colocamos, no hubo una producción de autobuses foráneos en abril de 2021, por lo tanto tenemos una caída del 100%, de 5 a 0. En pasajeros, el resto, autobuses urbanos principalmente, vemos un crecimiento de 15 a 260, es decir, 1.633.3%. Subtotal de pasajeros de 20 a 260, un crecimiento de 1.200%. En general, en el mes de abril vemos un crecimiento del 381.6% en producción de vehículos pesados. Si nos vamos al acumulado,
Tractocamiones, un crecimiento del 63%, enero-abril de 2020 versus el 2021. El resto de carga, una disminución del 17.9%. El subtotal carga en conjunto, un crecimiento del 22.9%. Autobuses foráneos, las cifras más críticas, de una caída del 94% de enero a abril. En el resto de autobuses, una caída del 4.2%, subtotal pasajeros, una caída del 23.7%. Cuando promediamos lo que sería carga ponderado y obviamente pasajes ponderados, nos da un crecimiento de total de vehículos pesados en la producción del 21.8% de enero a abril del 2021 comparado con enero a abril del 2020. Pasamos a la siguiente lámina. En la exportación de vehículos pesados, vemos que caen en abril 21.3% respecto al 2019. Por supuesto que vamos a crecer respecto al 2020. Entonces vemos de nueva cuenta, estamos por debajo del 2019, pero muy similar a la cifra del año 2018. Vemos como de nueva cuenta, obviamente la caída en las exportaciones por el que no éramos considerados una actividad esencial en el mes de abril. Esto sucedió hasta el mes de mayo, entonces vamos a continuar viendo esta caída como se puede ver en la gráfica azul. Quiero digamos, decir que en términos de crecimiento de exportación y producción de vehículos pesados, pues estamos dando pasos en la dirección correcta, pero necesitamos seguir avanzando. Aquí otro tema es el mercado nacional y el mercado de exportación están rodando, pero a velocidades diferentes. Y es necesario, por supuesto, impulsar el mercado interno, donde tenemos el gran reto de la renovación de la flota. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, donde vemos ya la tabla con las exportaciones. Se envían 67.6% más tractocamiones al extranjero de enero a abril del 2021, una cifra por supuesto positiva. Cuando vemos ya el desglose de abril, en tractocamiones 774.3% en las exportaciones, el resto es un 60.7% de carga en exportaciones, el subtotal de carga, tractocamiones y resto 349.4%. En pasaje, pues la situación sí crítica, no exportamos vehículos de pasaje en abril del 2021, lo que nos da un total de, que son las cifras de carga. Exportamos 10.619 unidades, comparadas con las 2.363 y un crecimiento del 349.4%. Ahora cuando vemos las cifras acumuladas de enero a abril, en tractocamiones 67.6% incrementaron las exportaciones, el resto de carga ya promediado en los 4 meses nos da una caída del 18.7%, para la suma de tractocamiones y resto carga un crecimiento del 25.1%. En pasajeros sí ha habido exportaciones en los meses anteriores, por lo tanto, cuando lo promediamos con el cero de este mes, pues tenemos una caída en autobuses foráneos en exportación del 95.7%. En pasajeros resto, no tenemos, el 2020 no exportamos, en este año 5 unidades, pero pues ahí por el cálculo con cero no lo ponemos. El subtotal de pasajeros nos da una caída del 73.9%, y ya que promediamos exportaciones de carga y pasaje, un crecimiento del 25%. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, donde ya vamos a poder ver el desglose de las unidades. Estados Unidos, nuestro principal mercado, Canadá, nuestro segundo mercado, con una disminución del 11.7% en las exportaciones de enero a abril acumuladas. Vemos, continuamos en tercer sitio Colombia, cuarto Perú, quinto Chile, sexto Ecuador. Ecuador también cayeron 22.1%, Guatemala continúa, Panamá, Costa Rica y El Salvador. Es decir, en abril del 2021 hemos exportado a 11 países, en el acumulado de enero a abril del 2021 hemos exportado a 15 países. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Esto nos refrenda pues nuestro liderazgo a nivel mundial en exportación. Ahora lo vemos por fuente de energía, predomina los vehículos, por supuesto, a diésel, y creemos que van a predominar por muchos años más todavía, pero repetimos, hay que darle un buen seguimiento a los vehículos eléctricos que exportamos,
y a los vehículos a gas natural que exportamos. Vemos un acumulado, digamos, en términos de diésel, un crecimiento del 347%. En el resto, pues no lo podemos calcular. Cuando lo promediamos ya en el mes de abril, tenemos un crecimiento del 349.4%. Acumulado enero-abril, en diésel un crecimiento del 24.9%, en eléctricos una caída del 66.7%, en gas natural una caída del 60.8% y en gasolina una disminución del 100%, lo que nos da en promedio que las exportaciones de enero a abril pues crecieron 24.5%. Pasamos ya a la siguiente lámina. Bueno, ya es el final de la presentación y nomás yo quiero reiterar que es muy, muy importante para nosotros continuar renovando flota con la tecnología vigente, con la tecnología que tenemos, Euro 5, EPA 7. Esperemos que pronto se tome una decisión en este sentido de la normativa ambiental, porque necesitamos rodar más fuerte en el mercado interno y la certeza que necesitamos lo más pronto posible es respecto a la norma 044, que sabemos que ya está teniendo reuniones de trabajo en las autoridades, tanto internas como con grupos de transportistas y todos los de la cadena de valor y otros organismos. Esperemos que pronto se tenga una definición en este sentido de poder continuar renovando con el Euro 5 EPA 7 por más tiempo, con los beneficios que esto tiene a la salud pública de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias.